Hola, buenos días. Es para mí un placer participar en esta iniciativa del Departamento de Arte de la Facultad de Geografía e Historia y aportar en lo que yo pueda una pequeña visión desde un mundo mucho más antiguo de las posibilidades que plantea una crisis para la expresión artística. Nos vamos a centrar en un momento muy remoto. Nos vamos a ir hasta la época de las pirámides, hasta el reino antiguo egipcio. Y nos vamos a centrar específicamente en el momento final de este periodo, en torno al 2100 antes de nuestra era. Este es el momento en el cual el Estado egipcio se colapsa por una serie de factores, uno de los cuales sin duda es un factor ambiental, medioambiental, pero también factores estructurales. Esta crisis que da al traste con todas las estructuras estatales que habían venido funcionando durante casi 800 años, sin embargo, abre camino a una nueva fase, a un nuevo momento, una nueva época tremendamente espléndida en muchísimos aspectos. ¿Cómo responde esa época a la conciencia, al conocimiento de la crisis por la que se ha pasado? Es el objetivo, es el tema del que me gustaría tratar ahora. El reino antiguo se caracteriza por unas manifestaciones artísticas exuberantes, especialmente en relación con la piedra. Es la gran época de la piedra egipcia. La piedra en Egipto abunda y es una de las características fundamentales de expresión en el reino antiguo. El trabajo de la piedra es una de las actividades monopolizadas por el Estado, desde luego en esta primera época histórica, y que van a ser un elemento característico de las manifestaciones plásticas del reino antiguo. El primer salto cuántico en la arquitectura egipcia lo constituye la conversión en piedra de todos los elementos arquitectónicos que hasta ese momento se habían construido en una medida muy importante en materiales mucho más perecederos, como son materiales vegetales o como es el adobe, y esto ocurre precisamente en el 2600 en la pirámide escalonada de Saqqara, en la cual todos los elementos constructivos se realizan en piedra por primera vez. Esta hazaña, este alarde de capacidad organizativa, de capacidad constructiva, de capacidad técnica, supuso un hito incluso en la antigüedad. La pirámide escalonada fue tremendamente venerada como un cambio de fase, un cambio de fase tremendamente significativo dentro de la historia egipcia. La culmen de esta situación, por supuesto, va a llegar no mucho tiempo después, en torno a 150 años, durante la dinastía IV, en las conocidas pirámides de Giza. Las pirámides de Giza, la acumulación de piedra que presentan es ingente y ese proceso de acumulación, de proceso ascendente, de suma y de gradual incremento de la cantidad de piedra que se utiliza, tuvo una serie de consecuencias, no solo ideológicas, sino especialmente económicas para el Estado egipcio. En general, tendemos a pensar que las pirámides son características del mundo egipcio faraónico, pero eso no es exactamente así. Las grandes pirámides, especialmente las pirámides de Giza, son una excepción. Esa excepción viene, por ejemplo, evidenciada con el salto decreciendo que se ve desde la dinastía IV, desde en torno al 2450 a.C., hasta el final del reino antiguo, en el cual vemos una disminución muy notable de la cantidad, de la masa de piedra utilizada para construir estos monumentos funerarios. En la imagen tienen dos pirámides de la dinastía IV, las dos pirámides de Snefru, la pirámide llamada romboidal y la pirámide recta, la primera pirámide tal y como las conocemos, y en el centro la pirámide de Pepi II, dinastía VI, hacia el final del reino antiguo. La diferencia es evidente en cuanto a tamaño, pero esta evidencia se hace mucho mayor cuando se comparan la cantidad de masa de piedra, eso es lo que representa este gráfico, empleada en la construcción de las pirámides de la dinastía IV, la dinastía V y la dinastía VI. Aquí podemos comparar, por ejemplo, la máxima en la dinastía IV, que es la pirámide de Keops, y precisamente la que hemos mencionado, la pirámide de Pepi II al final de la dinastía VI, a la derecha de su
imagen, la cual ven que la cantidad de piedra empleada es una fracción de la que se había empleado en la de Keops. El coste de la extracción de la piedra es algo tremendo, es algo absolutamente bestial, es una carga para el Estado egipcio. Y no solo de la extracción de la piedra para la pirámide, tenemos que pensar también en la extracción de la piedra para las tumbas de los nobles. Las mastabas del reino antiguo tienen una cantidad de piedra que es innecesaria estructuralmente. Esta situación supone una carga tremenda presupuestaria dentro de las arcas, para las arcas del Estado del Reino Antiguo. Es curioso pensar cómo nosotros en el mundo moderno pensamos que si un rey egipcio no se hace una pirámide como la de Keops, que en la imagen, es porque no puede, porque no tiene los medios. La idea de que es bueno, es algo positivo y bueno que para un faraón, para un rey egipcio, hacerse una pirámide, queda desmentida por la tradición que podemos ver en el propio Egipto hacia estos monumentos, concretamente hacia la pirámide de Keops, de Jufu, la mayor de todas. Curiosamente, en esa mala tradición, esa idea de que hacerse pirámides muy grandes no es algo muy bueno, no es algo especialmente bueno, de hecho es algo muy criticable, es precisamente la imagen que permea incluso en época de Heródoto. Heródoto en el libro segundo, cuando nos habla de Keops, no habla en términos especialmente elogiosos, sino todo lo contrario. Y lo que le culpa es precisamente por su obsesión con la pirámide. Esto se corresponde con evidencias emanadas de las propias fuentes del Egipto antiguo, concretamente textos del Reino Medio, textos literarios, en los cuales Keops aparece representado como alguien excesiva y no beneficiosamente obsesionado por la construcción de su pirámide. Es decir, la idea de hacer pirámides de piedra va a quedar en la historia posterior egipcia como algo no especialmente bueno, no algo deseable para un rey egipcio, quizá en una visión algo contraria a la interpretación que nosotros tenemos en el mundo moderno. Una de las pruebas, por ejemplo, o una de las evidencias que se podrían argumentar en esta línea es la ausencia prácticamente completa de grandes estatuas o de grandes representaciones de Keops. La única estatua que se conserva es una estatuilla de apenas 7,5 centímetros de tamaño, que se compara de un modo casi ridículo, ¿verdad?, con el tamaño de la Gran Pirámide. Esto induce a pensar que hubo una destrucción deliberada de las estatuas que sin duda existieron, de las grandes estatuas que debieron existir del propio Keops en su época, incluso procedentes de su templo funerario y de otros lugares. El reino antiguo, por lo tanto, se termina. El reino antiguo se termina por una serie de factores que siguen en estudio, pero que da la sensación de que todos contribuyen a su desaparición. La crisis económica, la crisis de éxito, de que se ha hablado, una demografía difícil de sostener y un problema probablemente de medio ambiente. Una serie de inundaciones bajas, una especie de vacas flacas, ¿no?, como diría el patriarca José en el libro de la Biblia, en su interpretación de la economía del mundo egipcio, una serie de vacas flacas, una serie de inundaciones más bajas de lo normal, darían al traste con la capacidad económica del reino antiguo egipcio, del Estado del reino antiguo egipcio. Esta primera crisis hace desaparecer todas las características exteriores e internas que conocemos del reino antiguo. Lo hace desaparecer el Estado, hace desaparecer los talleres que construyen las obras de arte que nosotros admiramos, hacen desaparecer la organización estatal y sobre todo hace desaparecer el gobierno, lo fragmenta. El primer periodo intermedio ocurrió durante es difícil la cronología, pero se establece en torno a un siglo y algo. Lo que es interesante es lo que ocurre después de esta crisis, porque en
En la observación y en el estudio de cómo la sociedad egipcia responde a esta primera gran crisis, vemos mucho de la mentalidad, de la interpretación que de esta crisis hacen los propios egipcios. La crisis supuso una fragmentación del poder político y de las configuraciones estatales dentro del Valle del Nilo, que duró aproximadamente este tiempo que estamos hablando, ¿no? Egipto se parte al menos en dos mitades, ¿no? Una mitad norteña, una mitad en el norte, que se establece como su base de poder en torno a Heraclópolis, y una otra entidad en el sur en torno a la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas y sus gobernantes van a acabar incorporando por la fuerza, por una serie de conflictos, a la mitad del norte. Esta obra que tienen en la pantalla, que es la llamada estela de Cheti, es una estela de este periodo. Se puede ver perfectamente el descenso en las características formales, en la calidad de la representación. Los grandes talleres estatales han dejado de trabajar. Las proporciones, la distribución de las formas, la distribución de los textos no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con lo que hemos visto en el periodo anterior. El primer periodo intermedio, por lo tanto, supone un momento de fractura y de desaparición de todas las características que daban forma al reino antiguo. Cuando volvemos a ver el estado floreciente, la recuperación del estado, una vez que los tebanos han puesto fin al primer periodo intermedio, lo que vemos es de nuevo el surgimiento de pirámides, pero estas pirámides son tremendamente diferentes. No son de piedra. Su núcleo, el único que podemos ver una vez que la cáscara, ¿no? la primera capa ha desaparecido, es de adobe. Aquí tenemos dos ejemplos en la pantalla: la pirámide de Jawara de Amenhotep III de la dinastía 12 y la pirámide de Lajún de Senusert II también de la dinastía 12, lo que llamamos el Reino Medio. Lo que queda hoy a la vista del observador es el núcleo de adobe. Estas pirámides tienen una delgada capa de caliza que ha desaparecido, ha sido vandalizada y canibalizada desde la antigüedad. La interpretación de los historiadores en el siglo XIX fue, bueno, las pirámides son de adobe porque es más barato y los monarcas del Reino Medio no disponían de los medios para hacer pirámides como las que se habían hecho en el Reino Antiguo, pero si hubieran tenido esos medios probablemente se hubieran lanzado a hacer ese tipo de monumentos. Por lo tanto, este sería un periodo, digamos, de decadencia, una recuperación decadente en relación con el periodo modélico que había supuesto la primera fase, el Reino Antiguo. Pero es curioso cómo una de las características del Reino Medio es precisamente la menor construcción en piedra. No solo no se hacen pirámides, es que no se hace casi nada en piedra. Lo que se fabrica, casi todo, es en adobe. Las tumbas, las mastabas, en este periodo, como es bien conocido, se abandonan y se empiezan a construir tumbas excavadas en la roca, que requieren mucha menor horas de trabajo y desde luego no requieren el trabajo en las canteras para hacer bloques. La mayor parte de los edificios que tenemos, la mayor parte de la vida se hace y se construye con adobe, con el barro seco que procede del río. La joya de la construcción arquitectónica en el Reino Medio es la llamada Capilla Blanca de Karnak. En el fondo, una pequeña capilla, no tiene ni comparación, es una joya sí, pero no tiene ni comparación, ni tamaño, ni en uso con los elementos que hemos visto en la época anterior. La capilla era una estación de reposo de la barca sagrada de Amón. Toda otra representación plástica del mundo del Reino Medio, vemos en todas estas representaciones, vemos esta abundancia del uso de la madera y del uso sobre todo del adobe, del barro. La madera y el barro. La madera y el barro son los productos más abundantes, los productos más representativos del mundo egipcio, que no es un mundo de arena y piedra, sino es un mundo vivo lleno de madera y barro. El barro, por otra parte, es depositado de un modo cíclico por la inundación todos los años y
Eso produce la regeneración vegetal, que a su vez produce la madera. Es decir, lo que vemos es un trasvase de los materiales, de la materia prima de la que se hacen las grandes construcciones, de la que se hacen las grandes manifestaciones arquitectónicas, de un material inerte que supone una serie de tremendas inversiones por parte del Estado, a un material abundante y que se regenera. En el Reino Medio hay dos grandes empresas políticas que son emprendidas por los monarcas de la dinastía XII. La primera de ellas es la irrigación, colonización, puesta en explotación de la depresión del Fayum, a unos 100 kilómetros al sur del Cairo, del antiguo Memphis. La segunda es la conquista de Nubia y la explotación de sus minas. Estos dos proyectos son la directriz fundamental de actuación de la monarquía del Reino Medio, de las monarquías de la dinastía XII. Y uno puede entender por qué. Con la irrigación y colonización del Fayum se ponen nuevas tierras en producción. Se incrementa la producción de grano en el país. El grano es el capital del país. El grano es el capital que crece todos los años por medio de la explotación de la inundación. El Fayum se convierte en el gran reservorio de regadío para la parte norte de Egipto especialmente, pero sobre todo porque permite una serie de reservas de excedentes que no estaban disponibles en el mundo del Reino Antiguo. Por otra parte, la explotación de Nubia, la conquista de Nubia, el principal motor, siempre hay consenso entre los investigadores, que se trata de la explotación de las minas de oro. Nubia parece llevar en su nombre, aunque es un nombre atestiguado solo desde época griega, la palabra oro. Nubia produce una inmensa cantidad de oro. De tal manera que tenemos que llegar a la conclusión de que los monarcas del Reino Medio de la dinastía XII tienen más grano, tienen más capital de grano, tienen más tierras en explotación y tienen una fuente tremendamente rica de oro. No cuadra pensar que tienen menos renta disponible para construir esos monumentos. Hay que pensar que sencillamente no quieren hacerlos. Sencillamente ven en ellos un gasto excesivo, ven probablemente en ellos la idea de que algo de esa idea de hacer esos grandes monumentos ha llevado a la crisis, es parte de lo que ha ocurrido. ¿En qué se va esta renta? Bueno, se va en la creación de una administración mucho más eficiente. Probablemente como una manera de poner remedio a lo que había ocurrido en el primer periodo intermedio, donde la administración no había sido especialmente eficiente. La administración no había sido eficiente, las arcas del país el Estado estaban probablemente con una carga tremenda por toda la historia de la llamada de la construcción en piedra, la exigencia ideológica y religiosa de la construcción en piedra. Sin embargo, en el Reino Medio, por una parte, se libran de esa necesidad, apuestan por otra serie de materiales. Me encantaría que pudiéramos desarrollarlos, pero no, las características de esta reunión virtual no hacen posible que así sea. Y sin embargo, la apuesta es una apuesta de formación, es una apuesta de educación, es una apuesta de preparación de personas para que puedan administrar mejor los recursos que son disponibles en la sociedad egipcia de en torno al 2000 en adelante. Es una lección que tenemos que aprender nosotros, sin duda, el que para salir de una crisis, para salir de una situación en la cual o la inmensa sequía, o la enfermedad, o la ineptitud han dado al traste con las bases de una sociedad, lo que hace la sociedad siguiente es apostar por la formación, apostar por la educación y apostar por tener una serie de seres humanos que sean capaces de administrar el Estado y la sociedad de manera que se puedan prevenir este tipo de situaciones. Ojalá en nuestro mundo moderno tuviéramos la sabiduría, tuviéramos la determinación de seguir el ejemplo que nos ponen delante de los ojos nuestros antepasados egipcios. Muchas gracias por su atención.